Hola amigos, y hoy vamos a hablar de la semiología de la estenosis mitral. Cardiotips Podcast. La estenosis mitral es el conjunto de cambios funcionales y clínicos que acompañan a la reducción del área valvular mitral. Estenosis significa estrechez o disminución del área valvular efectiva. El área valvular normal de esa válvula mitral es de aproximadamente de 4 a 6 centímetros cuadrados, y cuando vamos en un proceso progresivo y evolutivo en el transcurrir del tiempo, que esa válvula va cambiando, va modificando, se va engrosando, va uniendo y estrechando esa área valvular, va a pasar de una estenosis mitral leve a una estenosis mitral moderada y por último a una estenosis mitral severa. Como dato fundamental, debemos tener en cuenta que una estenosis mitral leve es cuando tenemos esa área valvular mitral entre 1.6 y 2 centímetros cuadrados. Cuando tenemos una estenosis mitral moderada va de 1 centímetro a 1.5 centímetros cuadrados, y estenosis mitral severa cuando tenemos un área valvular efectiva menor de 1 centímetro cuadrado. También lo podemos relacionar con el gradiente medio transvalvular mitral. Cuando tenemos un gradiente medio por debajo de 5 milímetros de mercurio, obedece a una estenosis mitral leve, entre 5 y 10 a una estenosis mitral moderada, o más de 10 milímetros de mercurio una estenosis mitral severa. Y también esto puede tener repercusiones en la presión sistólica de arteria pulmonar, causando una hipertensión pulmonar grupo 2 de la clasificación de hipertensión pulmonar, o sea, secundaria a patologías izquierdas. Y cuando tenemos una presión sistólica de arteria pulmonar menor de 30, inferimos que la estenosis mitral es leve. Entre 30 y 50 milímetros de mercurio, inferimos retrógradamente que la estenosis mitral es moderada, y cuando tiene más de 50 milímetros de mercurio, podemos sospechar que el grado de severidad de esa estenosis mitral siempre es importante. Ahora, vamos a hablar de semiología. A la inspección nosotros podemos documentar signos clínicos de valvulopatías y en general de falla cardíaca, como por ejemplo caquexia, anorexia, es un paciente que camina lento, es un paciente con disnea, es un paciente que se ve abotagado, y en algunas ocasiones, cuando ya hay repercusión a nivel de cavidades derechas, cianótico con edema de miembros inferiores y ascitis. Es fundamental tener en cuenta que dentro de los síntomas también obedecen al aumento de la presión venocapilar por una hipertensión de la aurícula izquierda. Entonces, aquí en este punto es muy importante ir a esa imaginación y tener en cuenta que la válvula mitral, como lo vimos en el episodio de anatomía, está separando la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, y normalmente debe abrirse para que esa aurícula izquierda tenga las fases de diástole y el llenado ventricular izquierdo en diástole se haga de una forma óptima. Cuando esa válvula no abre, retrógradamente va a aumentar la presión de esa aurícula izquierda, va a tener distensión de la aurícula izquierda, y por esa razón una de las causas de mayor grado de dilatación auricular izquierda es la estenosis mitral. Y cuando esa aurícula se remodela negativamente y se dilata y aumenta la presión, obviamente va a tener una mayor probabilidad de fibrilación auricular, y en este punto es fundamental que cuando tenemos fibrilación auricular asociada a estenosis mitral, la podemos catalogar, como previamente en algunas guías lo determinaban, como una fibrilación auricular valvular. Ahora ya hay estudios nuevos, hay unos artículos que recientemente salieron incluso en el Congreso Europeo de Cardiología en Barcelona ahorita la semana pasada, donde podemos tener DOACs o como rivaroxaban en estudio de evitar fenómenos trombóticos asociados a estenosis mitral moderada. Entonces nos queda mucho camino por recorrer en este tema de la anticoagulación, y continuamos en este momento con las características del soplo. Ese soplo, cuando tenemos la estrechez de la válvula mitral, es un soplo diastólico, que vamos a tener un chasquido de apertura luego del segundo ruido, y vamos a tener un reforzamiento del S1. Eso es como lo característico auscultatoriamente. Vamos a obtener dilatación de cavidades, principalmente derechas, que es lo que observamos en la radiografía de tórax, porque el ventrículo izquierdo no se dilata y la aurícula izquierda sí, pero principalmente en ventrículo derecho, y aquí es cuando ya tenemos esa tricuspidización de una estenosis mitral severa.
Cuando el paciente tiene disnea, tiene congestión pulmonar, tiene mucho líquido y congestión en el parénquima pulmonar, este síntoma y este signo desaparece cuando ya las cavidades derechas se dilatan y la tricúspide deja expulsar esa sobrecarga de volumen que tiene hacia el ventrículo derecho y hacia el parénquima pulmonar. Podemos encontrar ascitis, edema de miembros inferiores, ruidos cardíacos arrítmicos cuando se asocian a fibrilación auricular, y esos son los signos típicos o más específicos de encontrar en la semiología de una estenosis mitral. Esta valvulopatía me encanta y creo que es fundamental tenerla siempre en nuestro algoritmo diagnóstico semiológico para hacer una búsqueda activa. Y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.